Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, a través de su propio Ruach, su propio Espíritu, vamos a iniciar esta serie que hemos denominado en el principio, Bereshit, Génesis. Y lo vamos a hacer como hacemos habitualmente, paso a paso, siguiendo el mismo método de interpretación que hallamos en la Sagrada Escritura, esperando que lo que vamos a compartir realmente sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. El libro de Génesis, Bereshit, en el principio, hallamos muchas cosas importantes para nuestra vida de hoy. Tan importantes que entenderlas es salir de los engaños que la gran mayoría de denominaciones religiosas están inculcando en la mente de sus feligreses, yendo en contra de un escrito está. Y lo iniciamos después de haber tenido la oración de introducción que la hemos hecho personalmente antes de iniciar este tema, abriendo el primer capítulo del primer libro de la Sagrada Escritura, Bereshit, Génesis, en el principio, capítulo 1, verso 1, nos dice así la palabra de Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Versión Reina Valera 1960. Nos dice claramente, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Quién fue ese Elohim que creó los cielos y la tierra? Tenemos varias versiones en casa que por la gracia de nuestro Padre Celestial nos ha permitido ir comprando para poder tener diversidad de ellas y poder comprender más la exactitud de la palabra. Una de las versiones hebreas que tenemos nos dice en este mismo pasaje: en el principio Elohim, Aleph, Taf, creó los cielos y la tierra. ¿Qué significan las palabras Aleph, Taf? Significa el principio y el fin, el primero y el último. ¿Acaso no les recuerda a ustedes algo cómo el mismo Salvador se identifica con el principio y el fin? Veamos Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 13, nos dice lo siguiente: yo soy el principio y el fin, el primero y el último. En otras palabras, hermano y hermana, amigo y amiga que puede estar escuchando estos temas, el Elohim que creó los cielos y la tierra era el Hijo. El Hijo que ya existía antes de encarnarse. Antes de venir aquí a esta tierra, el creador del universo, el gran yo soy el que soy, el Elohim invisible que nadie lo ha visto jamás, engendró a un hijo de su propio seno, uno igual a él, aunque eran dos, uno igual a él en carácter y en propósito, y fue el mismo Hijo el autor de la creación. Como hemos leído tanto en una versión como en la otra, es el principio y el fin, el primero y el último, el creador del universo, el propio Hijo de Elohim. Nos sigue diciendo para que podamos comprender más la importancia de discernir en realidad quién fue el autor material de la creación. Abrimos el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, y nos dice allí también varias cosas importantes para poder salir de dudas y poder entender que el Hijo ya estaba
antes de venir aquí a esta tierra, y fue el mismo Hijo, uno igual que el Padre, aun siendo dos, pero uno en carácter y en propósito, fue el Hijo, el autor material de la creación. Leemos Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, y nos dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. La Reina Valera, 1960. Una de las versiones hebreas nos dice algo muy importante, amigo y amiga que me escuchas. Tan importante que nos revela quién es ese Elohim, quién es ese Yahweh y quién es el Hijo, el autor material de la creación. Nos dice así la versión hebrea. En el principio era la palabra. El Verbo era la palabra. Y la palabra era Yahweh. La palabra era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. Entonces, el Verbo, la palabra, aquel Verbo que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Elohim y el Verbo era Elohim, nos está diciendo la versión hebrea, lo mismo que la Reina Valera 1960, que el Verbo, la palabra, era con Yahweh y la palabra era Yahweh. ¿Vamos captando, hermano y hermana que me escuchas? El autor material de la creación era el Hijo. Y nos sigue diciendo el verso 10 del mismo Evangelio de Juan, del mismo capítulo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Seguimos estudiando este tema. Colosenses capítulo 1, verso 16. La carta de Pablo a los hermanos de Colosas, capítulo 1, verso 16, nos dice, porque en él, está hablando del Hijo anteriormente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él fue el autor material de la creación. Sigamos viendo, hermanos. Hebreos capítulo 1, verso 2. El mismo autor, Pablo, en esta carta universal a los hebreos nos dice en el capítulo 1, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos entendiendo, hermano y hermana, amigo y amiga que puede estar estudiando, analizando este importante tema, ¿quién fue realmente el autor material de la creación? ¿Fue el Padre? ¿Fue el Hijo? Es evidente que el Padre es el gran arquitecto y el Hijo es el constructor. El Hijo no hace nada sin la voz, sin la autorización del Padre. El Padre le dice al Hijo, hagamos, y el Hijo actúa, y fue el Hijo, esa palabra, ese verbo, que era uno con el Padre, es el que hizo la creación de todas las cosas. Pero pregunto, ¿cómo pudo hacer él todas estas cosas? ¿Te lo has preguntado tú, amigo y amiga que me escuchas? ¿Con qué autoridad, cómo hizo él la creación que en cada aspecto y en cada día fue creando las cosas diferentes de todo lo que podemos ver nosotros hoy con nuestros ojos mortales y finitos? ¿Cómo lo pudo realizar? Vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 33,
hallamos también la respuesta. En toda la Escritura, amigo y amiga que me escuchas, vamos a hallar respuesta a todas nuestras inquietudes. Y para ello es importante que nosotros podamos tener cada uno en nuestro propio hogar más de una versión de la Escritura, de diferente editor, de diferente traducción, para que podamos comprender la realidad de cada pasaje. Allí en Salmos capítulo 33, versos 6 a 9, nos da la respuesta para saber cómo fueron creados los cielos y la tierra. Nos dice así la Sagrada Escritura: por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos. Pregunto, por la palabra de Yahweh. ¿Quién era ese Yahweh que creó los cielos y la tierra? ¿Quién fue ese Yahweh? ¿Quién era? El Hijo. El Hijo es el Yahweh del Viejo Testamento. Porque como lo vamos a ver a continuación en otros programas, al Elohim, al Padre, nadie le ha visto jamás. Y fue por medio del Verbo, por medio del Hijo, por medio de la palabra, que fueron creados los cielos y la tierra. Y ese Verbo, esa palabra, cuando se presenta a los hombres, se presenta como Yahweh. Yo soy el que soy. Y nos dice el salmista, capítulo 33, versos 6 al 9. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el poder de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Sigue diciendo el verso 8. Tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y el verso 9 nos responde con la autoridad que hizo la creación de todo lo que nosotros podemos ver, tanto visibles como invisibles. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué inmenso poder tiene la palabra de Yahweh, amigo y amiga que me escuchan. Qué inmenso poder que a veces la cuestionamos porque tenemos tanta incredulidad que somos a veces tardos para poder entender el plan de la salvación. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y a veces recordamos episodios que hallamos en la Sagrada Escritura, que Él actuó por medio de su palabra y lo que Él dijo se cumplió. Pero a veces somos tardos de comprensión, somos duros de cerviz, somos incrédulos y no aceptamos que por medio de su palabra tú y yo podemos obtener la salvación. Veamos, por ejemplo, el episodio que hallamos en Mateo capítulo 8, donde habla acerca del leproso. ¿Lo recuerdas? Posiblemente lo hayas analizado también, lo hayas leído. Si has leído la Biblia de principio a fin, recordarás la historia del leproso. El leproso acude allí al maestro de Galilea. Le dice: maestro, si quieres, puedes limpiarme. La historia la hallamos en Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. Maestro, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta del maestro de Galilea? Yahshua extendió la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. ¿Qué pasó a continuación? ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto al tiempo que pasó desde que fueron dichas esas palabras hasta que el leproso fue sanado? Y al instante su lepra desapareció. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dijo y hecho.
mandó y existió. Y el leproso dejó de ser leproso para ser una persona totalmente limpia a la voz de aquel verbo que dijo y fue hecho, mandó y existió. Veamos también el caso de la suegra de Pedro que está a continuación. La tocó y sanó y se levantó. Veamos también, mismo capítulo 8, verso 23, y en Marcos, en el capítulo 4, verso 39, cuando hay la tormenta en el mar de Galilea. ¿Cuáles fueron las palabras que pronunció aquel verbo, aquella palabra que tenía poder para actuar? Calla, enmudece. ¿Y qué pasó con aquellas olas que estaban bravas? Se calmaron. A la voz de Yahweh, a la voz del verbo, a la voz de la palabra, aquel verbo que dijo y fue hecho, mandó y existió, le dice a las tormentosas olas del mar de Galilea, calla, enmudece, y las olas del mar callaron y se aquietaron. Otra historia, en el mismo capítulo 8, los endemoniados. ¿Qué pasó con los endemoniados? Él le dijo, id, simplemente le dijo, id, salid, y ellos salieron. El paralítico en el capítulo 9, que le dijo también, en primer lugar dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, ¿qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, somos duros de cerviz, como le pasó al pueblo de Israel de antaño. Vemos estas historias, pero las vemos en un simple tono pasado, cuando nos damos cuenta que es el mismo Creador quien te dice a ti y me dice a mí, cuando acudimos a Él con fe, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que somos indignos de todo por nuestra gran culpabilidad que llevamos encima, acudimos a Él humildemente, reconociendo nuestra triste condición pecadora, le pedimos perdón y Él nos dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué harás, amigo y amiga que me escuchas? Seguirás con las dudas y finalmente no obtener el perdón de tus pecados y seguir con la carga de ellos a tus espaldas, o aceptarás las palabras de aquel que dijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué harás, amigo y amiga que me escuchas? Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.